¿Cómo les va, mis queridas y queridos alumnos de esta Tecnicatura en Seguridad Ciudadana, donde hoy tendremos la posibilidad de incursionar en los que son los derechos personalísimos de niñas, niños y adolescentes? Por eso voy a hacerles una presentación donde ustedes van a poder advertir algunas de las situaciones que quizá en su vida diaria tengan que vivir o personas que ustedes conozcan. Y por eso es tan importante que personas que van a estar precisamente a cargo de la seguridad tengan la posibilidad de conocer qué se debe y qué no se debe. Vamos a ver la ventana, vamos a abrir esta presentación y la vamos a compartir. Entonces, vamos a ver lo que es el plano normativo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Todo esto tenemos en el Código Civil. En Mendoza tenemos nuestra ley de protección como en cada provincia de nuestro querido país, ya que, como sabemos, está la norma básica, que es el Código Civil y Comercial, una ley nacional, que es la 26061, que es la que se ha precisamente regulado en el año 2005, poniendo en valor la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y justamente esta ley es la que proclama estos derechos y también las distintas situaciones y medidas que se toman por parte del Poder Administrador. En esta primera parte veremos justamente de lo que hablan los derechos. Y hay leyes provinciales que también serían una especie de reflejo de esta ley 26061 y a su vez de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Adolescentes, que cada provincia tiene la potestad, conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional, de poner en valor, de diagramar cómo quiere que sea esta estructura de derechos a nivel procedimental. Así se crean, ¿no es cierto?, distintos organismos. En algunos lugares tenemos las secretarías de niñez, adolescencia y familia, en otros tenemos los equipos técnicos interdisciplinarios como en Mendoza y en algunos otros que se llaman órganos administrativos locales. Lugares donde se toman las medidas de abrigo, por ejemplo en Buenos Aires, en otros países se llaman también medidas de protección, como dice la convención, en nuestro país se llaman también, según la ley 26061 en general, medidas de protección excepcional, cuando hay que sacar al niño de su centro de vida, y medidas de protección común, cuando en realidad son medidas que tenemos para que el niño, niña y adolescente recupere sus derechos sin sacarlo de su centro de vida. Dentro de esta normativa, ¿no es cierto?, tenemos, como dije, leyes nacionales y leyes provinciales. El Código Civil es el bloque general, donde están descritos los derechos personalísimos, derecho al cuidado de su cuerpo, derecho a la identidad. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada el tema de la capacidad para poder disponer de actos médicos que sean, a lo mejor, en algún sentido, más violentos o más inmersivos de la personalidad, actos que realmente por ahí pueden tener una consecuencia, ¿no?, más grave que otros. Para algunos tenemos capacidades de los 13 años para autorizarlos, y para los que sean invasivos, que es el término legal, invasivos de nuestro cuerpo, desde los 16. Y el derecho a la privacidad, ¿no? Esto se aplica no solamente a adolescentes, sino a todas las personas. Y las leyes 26061, como la 9139, como bien les explicaba, es una ley nacional que las provincias, algunas, por ejemplo San Luis, no la ha, digamos, incorporado a su plexo normativo. Mendoza sí, en la ley 9139, y previamente lo había hecho en un convenio que hizo con el gobierno de la provincia y una acordada de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, como hacen algunas provincias. Pero en general son leyes provinciales las que, como la 2302, por ejemplo, en Neuquén, que habla de niñez y adolescencia, que es una ley incluso anterior a la ley 26061, que habla de todo lo que es el procedimiento. ¿Para qué son estos procedimientos? Para proteger integralmente a quién, a todas las personas que sean mayores de 18 años, ¿sí? Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y vamos a ver cuáles son los límites que la ley nos pone, ¿sí? ¿Qué es lo permitido? Son todos aquellos actos que hagan mejorar la propia salud y la de terceros. ¿Cuáles son aquellos que necesitan una regulación especial? Por ejemplo, la ablación de órganos. Nosotros solamente después de los 18 podemos admitir, podemos decir que si nos morimos van a poder ocupar nuestro cuerpo, aún antes del último respiro. ¿Por qué? Porque precisamente en algunos casos, como el corazón, necesitamos que ese órgano esté vivo. Entonces, cuando hay muerte cerebral, pueden disponer de los órganos de nuestro cuerpo, aunque realmente
físicamente, materialmente, todavía siga funcionando. También son actos que realmente son a veces peligrosos, ¿no? Y si son una actividad habitual, tenemos que tener medidas de seguridad. Por ejemplo, bueno, las personas que ponen en riesgo su vida por estar en trabajos que a veces, incluso ustedes saben, han ocasionado problemas de salud o hasta la muerte, ¿no? Y luego hay un lugar donde es mucho más difícil y que la ley pone mucho también más reglamentación, por así decirlo, que son las destinadas a alterar la constitución genética. Nuestro Código Civil, que ya tiene más de 10 años de vigencia, ha incluido dentro de su normativa que cuando vamos a tener o vamos a hacer, porque ahora hay muchas investigaciones, casi la gente no se entera, pero hay muchos laboratorios que están en Argentina, han radicado en Argentina, ¿para qué? Para hacer investigaciones sobre personas, sobre nuevos remedios, por ejemplo. Entonces, la persona para admitir esto tiene que estar precisamente muy informada, porque hay placebos, le dicen, bueno, vamos a probar un nuevo remedio para el corazón. Y usted no sabe si el remedio que le dan va a hacer efecto o no, porque hacen un grupo de control y un grupo experimental. El grupo experimental le dan el remedio, al grupo control no. Pero después evalúan la situación del grupo control, que es el que no le dieron el remedio, y el grupo experimental que sí se lo dieron. Pero para que hagan esto, y hay mucha gente que lo está haciendo, bueno, yo digo lamentable o por suerte, no sé, la ciencia es la ciencia y tiene que crecer, pero perfectamente podrían realmente tener una disminución permanente en la integridad, ¿no es cierto?, de la persona, puede ocasionar cualquier tipo de reacción, es algo que se está probando, como las vacunas del COVID, que bueno, nos pusieron a todos y muchos sabemos por qué tal persona falleció o por qué tal persona tiene ahora tal padecimiento. Y bueno, éramos experimentales para todos y nos sometimos a eso porque teníamos una situación mucho más difícil que sobrellevar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos protocolos que cumplir para dar el consentimiento en estas prácticas médicas, ¿sí? Tenemos el consentimiento y la práctica. ¿Qué hay que hacer? Tener un protocolo. Este protocolo tiene que ser aprobado por un comité y tiene que ser autorizado por un organismo público, dice nuestro Código Civil. Hay que hacer una evaluación de riesgo, comparar los beneficios, los riesgos, ¿no? Nunca riesgos desproporcionados, ¿no? Mire, si lo toma se puede morir y bueno, esto no, sino que bueno, si lo toma puede tener algún efecto secundario. Y este consentimiento informado, como les digo, que debe incluir información clara sobre qué precisa la salud, el procedimiento, los beneficios, los riesgos y alternativas. Y también puede ser revocable. Yo sí le digo al laboratorio, yo me quiero someter porque tengo una enfermedad terminal, tengo miedo de tener Alzheimer, quiero que me prueben esto. Pero después me arrepiento, lo puedo revocar, puedo decir no. Y también es importante tener en cuenta que el Código Civil trae las directivas anticipadas. Yo no quiero que me torturen cuando esté por morirme, ¿sí? Puedo rechazar tratamientos desproporcionados en enfermedades irreversibles. Mire, sé que me voy a morir, pero no quiero que me pongan nada más que paliativo. O me ponen morfina y me duermo y me muero. No quiero, no es eutanasia, no es autorizar la muerte, es autorizar morir dignamente. Esto lo tiene la ley, hay una ley específica en Argentina como el Código Civil. Entonces, las prácticas eutanásicas se tienen por no escrita. Mire, si yo me enfermo, quiero que me pongan una inyección y me muero. No, es solamente decir, si yo me enfermo, no quiero tratamiento. Déjenme como estoy. No me pongan un respirador artificial hasta que me muera, ni remedios hasta que me muera. Simplemente quiero un paliativo, a lo mejor para el dolor. ¿Está entendido eso? Bien. Y otro tema importante es los derechos comunes, aquellos que estaban, no estos que acabamos de ver, sino esos que estaban por siempre en nuestra Convención Internacional de Derechos del Niño, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Todas estas normas nos traen estos derechos, pero también están incluidos en lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Entonces, tenemos reglas para el prenombre, el artículo 63 nos habla, por ejemplo, de que máximo podemos tener 3 prenombres, están prohibidos los nombres extravagantes o idénticos en hermanos vivos, pero bueno, por ejemplo, el nombre María muchas veces se repite en todas las hermanas, pero bueno, en algunos casos sé que les ha admitido, pero en general tratamos de que no sea así. Y también el tema de la inclusión, que permite que los nombres aborígenes o derivados de voces autóctonas y latinoamericanas sean permitidos, que antes no se hacía y ahora teniendo en cuenta esta cultura aborigen sí se está permitiendo.
¿Cuál es la dinámica del apellido? Y bueno, ahora cambiamos. Desde hace más de 10 años, las mujeres tenemos la posibilidad de poner a nuestros hijos nuestro apellido. Si no hay acuerdo, se hace un sorteo, un registro civil. Yo quiero mi apellido, yo quiero mi apellido. Bueno, el jefe sortea. Esperamos que esto no sea siempre necesario, porque lo más importante es llegar a un acuerdo en la pareja. Y los cónyuges tienen la opción de usar el apellido del otro, con o sin preposición de. O sea que yo puedo llamarme con el apellido de mi esposo con mi apellido, pero el de podemos tenerlo o no, porque este de es una propiedad y las personas, seres humanos, no somos propiedad de nadie. Esto es muy importante, este cambio en el Código Civil, que está previsto, como dijimos, en los artículos 64 al 69, ¿no? ¿Qué pasa con el nombre? Identidad, un género, y hay víctimas a veces, ¿no? Desaparición forzada, apropiación ilegal. Entonces, se puede cambiar el nombre sin que intervenga el juez en esos casos específicos y sobre todo cuando hay una identidad de género. Directamente van al registro civil y pueden hacer el cambio. No necesitan que un juez autorice cuando es por identidad de género o por desaparición forzada o apropiación ilegal. Sí, en esos casos no. En otros casos, cuando es no quiero más a mi papá porque nunca me pasó alimento, o no lo quiero más porque me abusó de mí, en ese caso sí necesito que un juez me diga que lo puedo cambiar al nombre. ¿Cuáles son las matrices? ¿Dónde estoy? No estoy, tengo domicilio. Muchas veces tenemos un domicilio real y otro legal. Entonces, el real es donde yo vivo y el legal es donde la ley piensa que vivo porque está ese en mi documento nacional de identidad, o bien los militares, los funcionarios públicos que tienen que vivir en un lugar pero viven en otro. Tienen domicilio legal en una provincia, pero van a ser senadores en otra, entonces le pagan esa residencia y un plus por vivir en otro lugar. El domicilio especial es el aquel, por ejemplo, donde yo tengo mi oficina. Es el elegido para determinados contratos. Este es el domicilio. Mendoza, aunque yo vivo en San Juan, porque yo acá hice el contrato y me someto a la legislación de esta provincia. Ignorado domicilio, bueno, muchos de ustedes que son miembros de la Fuerza de Seguridad saben que es el lugar donde se encuentra o último domicilio conocido. No sabemos cuál es el domicilio, pero el último domicilio conocido es este. Y respecto al proceso en ausencia simple, tenemos que muchas veces las personas no están. Entonces, como no están, cuando hay una causa civil, lamentablemente no penal, porque en penal sí hay proyectos de que se puedan juzgar en ausencia, pero en civil sí se puede hacer. ¿Cuándo se puede hacer? Cuando hay desaparición sin noticias ni apoderado, cuando hay citación, ¿no es cierto? Y no aparece, lo citamos por edicto y no aparece, y entonces en esos casos, ¿quién interviene? Y interviene el defensor oficial, que dicta una sentencia precisamente donde el juez dice, tenemos este defensor, el defensor hace la defensa que pueda, aunque no tenga la persona, y puntualmente lo que hace es esto, ¿no? Tratar de tener los derechos de esa persona que está ausente defendidos. ¿Por quién? Por un defensor oficial que se nombra a ese efecto, que se llama defensor de pobres y ausentes. ¿Por qué pobre? Porque los pobres no pueden pagar un defensor particular y ausentes porque precisamente ni está. Con respecto al cambio de paradigma en cuanto a la protección integral, esta ley 26061 habla de la protección integral de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. ¿Para qué? Para disfrutar plena, efectiva y permanentemente sus derechos. Miren qué genial. Plena, efectiva y permanentemente sus derechos. ¿Cuál es el estándar? Bueno, como dijimos al principio de la clase, es la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Que es de aplicación obligatoria? Sí. ¿Que se está cumpliendo? Muchas veces, no. Y es importante tener en cuenta que ¿quién va a hacer cumplir esta convención? ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar los derechos? Y los jueces. El juez o jueza. Y también, a partir de la ley 26061, los órganos administrativos, que son los que se encargan de restituir derechos y también de hacerlos respetar. Restituye el Estado, restituye la familia a través de sus acciones. Los derechos y garantías son de orden público, son irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intangibles. Es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos un niño, niña o adolescente que realmente es un sujeto en desarrollo, tiene que hacerse grande, pero no a partir de como los robots que son y ya están con todas sus habilidades puestas desde el principio y no cambian, sino que por más que exista, sabemos la inteligencia generativa. Los niños, niñas y adolescentes necesitan crecer, necesitan ser, necesitan desarrollo y para esto también que se cumpla con sus derechos. El eje rector, entonces, es el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Hay otros derechos
e intereses legítimos, ¿no es cierto? Pero siempre que haya un derecho del niño o uno del adulto, la ley nos dice que debemos respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuál es el lema principal de esta unidad de todo? Interés superior, perspectiva de infancia. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar la condición de sujeto de derecho, el derecho a ser oído y que su opinión sea y cuente, ¿no es cierto? El pleno desarrollo de su medio familiar, social o cultural que se desarrolle plenamente. Si no tiene derechos respetados, si no tiene comida, si no tiene educación, si no tiene salud, no se va a desarrollar. La comunidad también es responsable en esto. Y siempre tenemos que tener en cuenta la edad, la madurez y la capacidad de discernir de este niño, niña o adolescente. Y que protejamos sus intereses. El señor se fue y le quiere sacar la casa a la señora. ¿Por qué tenemos que dividir en dos? Y no es así. La casa de los niños se respeta. Se tiene que respetar este ámbito familiar donde el niño, niña o adolescente se desarrolla. Y si yo me separé y ella se quedó en la casa o él se quedó en la casa, respeto ese ámbito que es sagrado para las niñas, niños y adolescentes, algo que muchas madres y padres no tienen en cuenta y que a veces la justicia tampoco respeta. Entonces, ante cualquier conflicto, la balanza de la ley siempre prevalece hacia la máxima satisfacción de que de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Cuál es el catálogo de derechos que da la ley 26061? Y justamente este, ¿vieron? Vida, dignidad e integridad, identidad y garantía estatal de inscripción, del nacimiento, tenemos que tener a todos los niños inscriptos, proteger su salud, tratar de que tengan una educación pública y gratuita, prohibido discriminar si la niña está embarazada y no puede, por esta situación, le impiden estudiar. Y fundamental, si no los conocemos a los niños y niñas, no los vamos a comprender, no les vamos a dar lo que necesitan. El derecho a opinar y a ser oído. Es fundamental tenerlo en cuenta. Otro tema importante, pero que tiene que ver más con esto de no internar a los niños y niñas en instituciones porque no tienen familia durante tiempos indeterminados, como también la prohibición de en la parte penal adolescente, ¿no? Estricta de privación de libertad, cuando es ilegal o es arbitraria. Toda privación debe ser excepcional, dice esta ley en su reglamento, el artículo 19, y justamente debe regirse por las reglas de Beijing, que hablan de la administración de justicia, las reglas de Riad, que hablan de la prevención de la delincuencia adolescente, y las reglas de Tokio, que precisamente hablan de las medidas alternativas a la prisión. Dice la ley 26061 que ninguna medida de protección puede implicar privación de libertad. O sea, que los niños y niñas que la sacan de su centro de vida no pueden ir privados de libertad a un lugar donde no puedan salir por su propia voluntad, sin perjuicio que sabemos que son niños y niñas y realmente, aunque sean nuestros hijos que están en nuestra casa, siempre va a haber un control, pero no una privación como si estuvieran en una cárcel. Eso es lo que quiere decir la ley. ¿Cuáles son las garantías del procedimiento? Bueno, están fundamentalmente puestas en el artículo 27 de la 26061 y justamente hablan del derecho a ser oído ante la autoridad competente cada vez que lo solicite. Esta opinión debe ser tomada primordialmente en cuenta, sin perjuicio de que no, como dice el doctor en una de sus charlas, dice no lo que el niño quiera, sino lo que haga a su interés superior, pero también escuchar. Si lo que escuchamos no es lo más conveniente, porque opta por estar en un lugar donde no debe, y bueno, ahí tenemos que merituar. También es importante que cada niño o niña tenga la defensa en juicio, asistencia de letrado especializado desde que inicio la intervención administrativa o judicial. Es muy importante, por más que esté el Ministerio Público Popular, debe tener su propio defensor. Muchos niños están privados de medio familiar sin que nadie los defienda, lamentablemente por no tener este defensor. Y la participación activa también en todo procedimiento es fundamental. ¿Cuál es el ecosistema que tenemos que tratar de que funcione? Justamente el ecosistema de responsabilidad y políticas públicas. La responsabilidad es indelegable, fija, controla y garantiza políticas públicas, descentralización y gestión asociada. El Estado, la familia y la comunidad. Hay una participación que debemos tratar de que se haga realidad. El cuidado primario del Estado a través de programas, ¿para qué? Para que la familia asuma su rol equitativamente. Entonces, hay un deber, sí. El artículo 31 es muy importante para ustedes, sobre todo, porque todo agente público requerido debe recibir una denuncia por la vulneración de los derechos
está obligado a tramitarla gratuitamente y su omisión es un grave incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, que si un niño o una niña sin persona adulta viene a denunciar, lo tenemos que atender. No, vení con tu papá, pero si mi papá me está violando o mi mamá me está pegando. No, tenemos que atenderlo. Deber de denunciar y deber de tomar esta denuncia. ¿Cómo es la intervención? ¿No? Precisamente respecto de niñas y niñas, conforme lo previsto en esta ley 26061. Tenemos que hay una situación desencadenante, no una amenaza o una violación de derechos del niño o niña, y de acuerdo al grado de vulneración, podemos tomar una medida de protección para preservar, restituir o reparar el derecho, ¿no? Y también, si no, una medida excepcional para conservar o recuperar derechos fuera del hogar original. La medida excepcional es precisamente privación del medio familiar. ¿Por qué? Porque el interés superior del niño o niña nos está exigiendo esto. La relación familiar, en las medidas integrales o de protección integral, es el mantenimiento del vínculo. Beca, apoyo, tratamiento psicológico en el hogar. Y en la medida excepcional se lo separa temporalmente de su ámbito familiar, puede llegar a dictarse luego una medida de adoptabilidad y el niño ingresar a otra familia, que es lo mejor en muchos casos, y no que permanezca esperando que su familia se recupere o que el violador se vaya de la casa. Entonces, esta separación temporal puede ser también que nos dé la posibilidad de buscar una familia ampliada o una convivencia alternativa, como decimos, con un familiar o bien en adopción. El plazo máximo, que no se cumple lamentablemente y que es otra nueva violación de los derechos de niños y niñas, es en las medidas de protección, ¿no? Cuando cese la causa que lo originó, y en la medida excepcional, que es cuando lo sacamos de su casa, son 90 días. ¿Por qué esta diferencia? Porque en un caso quedan con su familia, lo tenemos que hacer el seguimiento a lo mejor un año, para que esté bien, para que respeten sus derechos, y en otros casos, cuando lo sacamos de su familia, hay un plazo, porque no podemos tenerlo siempre privado de medio familiar, como bien decía el artículo 19 que vimos recién, que es algo que no se puede permitir, aunque de hecho es algo que sucede. ¿Cuáles son los límites que no tenemos que pasar cuando intervenimos en una familia conforme a estos artículos de la ley 26061 y también en la 9139 están los artículos 105, 106? Que es la ley provincial mendocina, y cada uno tendrá que ver en su provincia su propia legislación, que no nos da el tiempo para verla acá, pero sí es importante que ustedes la tengan que revisar, como dicen los prácticos, para saber cuáles son las causas por las que no tenemos que privar de medio familiar. Punto 1, la pobreza. La falta de recursos, esto lo dice también la convención, transitorio permanente de la familia, nunca autoriza la separación de la familia nuclear o ampliada ni su institucionalización. Luego, también tenemos que ver que en ningún caso las medidas integrales de protección o excepcionales pueden consistir en la privación de libertad y la preservación del vínculo fraterno. O sea, siempre que tomemos una medida tenemos que tratar de que los grupos de hermanos estén unidos. ¿Cómo es la arquitectura del sistema de protección integral institucional? Y bueno, primero tenemos la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que ha tenido algunos cambios de acuerdo al gobierno que esté, el Consejo Federal, donde van todos los directores de las distintas secretarías del país, y luego a nivel provincial están todos estos órganos administrativos locales que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, en nuestra provincia es la ley 9139 y cada provincia tiene su propia legislación. Eso es una tarea que tiene cada uno que viva fuera de este ámbito de esta universidad, en cada provincia argentina donde ustedes viven, tienen que ver cuál es la ley que protege, y ese es el deber para la próxima clase, a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer un pequeño práctico en la próxima clase, donde cada uno de distintas provincias me van a traer qué ley los rige. El defensor de los derechos del niño, en general, está en el artículo 47. Supervisa el sistema de protección a nivel nacional. Y el defensor del pueblo, ¿sí?, es un órgano independiente, pero tiene un control de la administración pública. O sea, el defensor general de derechos, que bueno, realmente no tenemos ahora en nuestro país, hubo una defensora que lamentablemente no tuvo una función demasiado importante para, no se notó, a mi criterio, para los niños y adolescentes, de una gran infraestructura, más de 200 empleados, un amplísimo presupuesto para defender estos derechos, pero terminó su función y aún no tenemos un nuevo defensor. ¿Qué es lo importante? Que tengamos en cuenta, bueno, que el niño, niña o adolescente tiene la posibilidad
de ser ayudado, de ser contenido y de tener a su disposición todos estos vectores que nos da la legislación. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Reflexionar cuáles son las medidas, cuáles son las situaciones en las cuales la justicia tiene que poner orden. Si no, el poder administrador a través de esos organismos técnicos, y si no, también es muy importante que cada uno de ustedes, a través de la función que están cumpliendo, puedan poner orden, respetar estos derechos que hemos mencionado, fundamentalmente el interés superior y la perspectiva de infancia. El derecho a vivir en familia, el derecho a ser escuchado, el derecho a ser educado, y todo este plexo que conocemos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que sea una realidad en la vida de cada uno de las niñas, niños y adolescentes con lo que ustedes trabajen.